Bueno, hay un principio aquí que nosotros podemos encontrar que se llama el hombre tiene dominio sobre la creación, ¿no? Este es un principio que nosotros lo podemos encontrar originalmente en Génesis, cuando Dios crea al hombre y lo bendice y le dice, sé fructífero, multiplícate y ten dominio sobre la creación, sobre toda criatura que se mueve en la tierra, etc. Y nosotros podemos aquí encontrar algo que quizá la gente no vea tan claramente su aplicación en una situación de la vida moderna, pero es sorprendentemente claro verlo en el campo, por ejemplo, en la vida rural de sociedades pobres. Porque si nosotros podemos imaginar al hombre teniendo dominio sobre la naturaleza, dense cuenta que el dominio sobre la naturaleza tiende a producir prosperidad. Por ejemplo, yo recuerdo en Perú, en los años 70, a principios de los años 70, el gobierno le quitó sus territorios a los terratenientes de aquel lugar, de aquel país, por una ley, y se la entregó a los campesinos, que eran personas muy, muy pobres. Y estos campesinos en cierta región, pues les tocó repartirse una tierra en lugares muy altos y realmente muy pobre, ¿no? Y ellos decían, ¿y qué podemos hacer con esto? Y entonces vinieron unos suizos y les dijeron, nosotros podemos ayudarles sembrando árboles, ¿no? Y convencieron al líder de la comunidad. Resulta que toda esta comunidad eran evangélicos, toda la comunidad. Y entonces el hermano que era líder escucha la idea de que se sembraran árboles y que en el tiempo eso pues les iba a generar alguna forma de prosperidad. Entonces él le propuso a la gente de la comunidad. Y la gente de la comunidad se irritaron. Y dijeron, ¿cuánto tiempo demora que crezca un árbol? Bueno, entre 20 y 30 años. ¿Y estás loco? ¿Y nosotros qué podemos esperar 20 o 30 años? Nos vamos a morir de hambre. Y él dijo, bueno, pero nos podemos morir de hambre sembrando árboles o nos podemos morir de hambre sin sembrar nada. Así que, ¿cuál escogen ustedes? Al final, no sé cómo es que ellos se animaron. Y un paisaje que era increíblemente desértico, empezaron a sembrarlo. Empezaron a sembrarlo y de eso ya han pasado, a ver, 70, 80, 90, 2000, ya han pasado casi ya 50 años. Y si ustedes van a encontrar, si no me equivoco, casi 15.000 hectáreas de árboles plantados en un bosque inmenso. Y son la comunidad de gente indígena más próspera que uno puede encontrar en todo el país. Y ahora ellos hacen muchísimas cosas porque diariamente explotan camiones y camiones de madera. Diariamente ellos producen también gran cantidad de productos aserrados de la madera, pero también se han diversificado porque han cambiado incluso el sistema ecológico del lugar y entonces ellos crían peces. En este año ellos, en un año dado, ellos estaban obteniendo 50 toneladas de peces, pero ya habían proyectado un trabajo para poder cosechar 5.000, ¿cuánto? Si no estoy seguro, si escuché bien la cantidad, eran 5.000 toneladas al año de pescado. O sea, se dieron cuenta que el dominio de la naturaleza genera prosperidad. Y claro, ellos son cristianos y tratan de hacerlo de la forma más ecológica posible, tienen su zoológico, cuidan los animales del campo, pero lo han transformado todo. Y eso es lo que Dios le dice al hombre, ¿no? Ten dominio sobre la creación. El correcto dominio de la creación produce prosperidad, pero si ustedes van a una sociedad que es pobre, lo que van a encontrar sorprendentemente es exactamente lo opuesto. Uno puede llegar a una comunidad donde ve mucha pobreza, niños enfermos. Por ejemplo, en Guatemala, los niños sufrían un nivel de desnutrición tan alto en algunas de estas comunidades que cuando llegaba el invierno en el lado norte, que es aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llega la época de frío, el frío ataca como por olas de frío.
¿ya? Nosotros en el sur les decimos surazos, pero son como olas, ¿no? Digamos, 3 días la temperatura va a bajar muy fuerte, pero luego se recupera un poco, porque así va entrando poco a poco el invierno. Pero estas olas llegaban a Guatemala y producían 3 días, por decirlo así, de mucho frío. Y como es una zona tropical, la gente no tiene chompas, no tiene ropa gruesa, es por lo general húmedo. Entonces estos niños desnutridos enfermaban fácilmente de enfermedades broncorrespiratorias. Y yo recuerdo que en un día, en una oportunidad donde hubo casi una semana de una baja de temperaturas, nosotros pudimos contar 15 niños fallecidos en las comunidades que estaban ahí nada más. 15 niños fallecidos. ¿Por qué? Porque por desnutrición ellos no se pueden calentar, no producen calorías, no tienen ninguna forma de alimento que ellos hayan almacenado y que los pudiera proteger del calor. Y 15 de ellos fallecieron. Y uno mira y dice, bueno, Dios le dio autoridad al hombre para dominar la creación, pero si el hombre no domina la creación, lo que va a suceder es que la creación lo va a dominar a él. Entonces, la muerte de un niño por desnutrición y por el frío es una forma de dominio que la creación tiene sobre el hombre. Si uno se fija, por ejemplo, en la pobreza rural, es eso exactamente lo que sucede. Parece mentira decirlo de esta forma, pero en sociedades rurales pobres, Dios que le ordena al hombre que domine la creación, es la creación la que lo domina. Le produce enfermedades. Si el hombre no puede dominar la agricultura, pues lo va a dominar el hambre, ¿no? Y va a haber muerte, va a haber miseria. Hay sociedades, por ejemplo, hay lugares, yo recuerdo bonitos, esto he visto en algunos lugares, donde la gente pobre a veces vive en parajes muy bonitos, donde hay un lago o un río, y son parajes preciosos, si uno los ve de lejos. Pero si uno se acerca, empieza a distinguir poco a poco toda la basura que hay en el lago, ¿no? Botellas de plástico y todo en el lago, en el río, y toda la contaminación que la gente produce. Y esa es una falta de dominio que al final produce destrucción. Van muriendo los peces, se va ensuciando el agua, etcétera, y la gente consume el agua, etcétera, etcétera. Es decir, tener dominio sobre la creación es un mandato bíblico sin el cual no se puede producir prosperidad. Y recuerdo que cuando estábamos en Bolivia, en una de las oficinas de Fundación contra el Hambre, estábamos hablando acerca de tener dominio de la creación. Y una de las cosas que apareció en la conversación cuando íbamos discutiendo el tema es, ¿qué representa la basura, por ejemplo, ¿no? La basura representa dominio sobre la creación, pues depende cómo uno lo ve. Por ejemplo, ¿qué se hace con la basura? Bueno, en muchos países subdesarrollados la basura es un tremendo problema ecológico y problema de salud, porque muchas veces se tira irresponsablemente en algún lugar. Les comento que no hace mucho en La Paz, en Bolivia, había le llaman relleno sanitario al lugar donde se tira la basura, y este relleno sanitario estaba mal construido en cierto lado de un cerro, y pues llovió y sucedieron cosas de este tipo, y finalmente se rompió la construcción que contenía el relleno sanitario, y toda la basura se deslizó a lo largo de un cerro, pero se veía un tremendo desastre. Y uno dice, y recuerdo que por esos días la municipalidad anunció que no iba a recoger la basura, porque no había dónde botarla. Así que la gente tenía que cuidar de su propia basura. Estos momentos de crisis son bastante interesantes, o sea, a uno le pueden enseñar mucho, ¿no? Porque, ok, chicos, no podemos botar basura, pero eso no se lo puedes pedir a nadie, ¿verdad? O sea, porque un poco como que compulsivamente y automáticamente todo el mundo genera basura, todo el mundo está tirando algo.
Y entonces empezábamos a mirar el tacho de basura y decir, ¿quién botó esto? ¿No? ¿O quién botó el otro? El hecho es que te das cuenta que somos muy responsables con la basura. O vemos cosas que alguien compró y no le gustó y simplemente lo tiró a la basura. Y digo, ¿por qué gastas el dinero en algo que...? Y con mi esposa nos poníamos a pensar y decíamos que es increíble la tremenda irresponsabilidad que tenemos en la forma de crear basura. Bueno, ok. Está bien si eso lo hacen personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la Biblia, pero ¿qué tal si nosotros leemos que el hombre tiene dominio sobre la creación, que Dios nos ordena eso? Entonces tenemos que venir con un tema. ¿Cuál es el tema? Tenemos que definir teológicamente qué es la basura, ¿no? Y eso suena interesante. A ver, Dios creó todo, ¿y a qué hora creó la basura? Y ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que si redefinimos la basura en los términos en que la Biblia nos enseña acerca de Dios, de la creación y de su voluntad, pues vamos a salir con una respuesta muy distinta, ¿no?